nos da mucho gusto recibir a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, quien ha sido muy vocal y muy clara en sus posiciones frente a este debate. Ministra, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos esta noche en este tema muy importante que hay que discutir y todas las inquietudes y todas las dudas también que se han venido generando. Vemos claramente todavía hay muchas resistencias a que se den, sobre todo ciertos aspectos de la reforma. Sin embargo, pareciera que avanza, digamos, la aceptación de este asunto que tiene que ver con la elección de ministras, ministros, magistrados y jueces. Pero entonces entra un nuevo debate que hemos estado viendo en estos días, que es que se dé de manera escalonada, han dicho, o gradual. Y hay dos grandes argumentos que se ponen sobre la mesa. Uno, que si no se hace así, entonces estaría violentando los derechos de los trabajadores, eso por un lado. Y por otro lado, que pues casi que si se hace todo al mismo tiempo, entonces se dejaría el changarro tirado, ¿no? Que los procesos que están en curso, entonces enfrentarían grandes problemas. ¿Realmente existen esas amenazas, ministra? Pues yo veo, por un lado, hay un tema que no podemos evadir, que es que tenemos un poder judicial que en más de un 75% está violando el artículo 27, fracción 2 constitucional, porque entraron después del 2010 y no se les puso el límite de la remuneración y están ganando, y está más que el límite constitucional, que es el salario del presidente de la República, y estamos hablando de jueces, magistrados y ministros. Entonces se habla de esos derechos adquiridos, ¿es en serio? O sea, tenemos que preservarle la violación de derechos a los juzgadores ahorita. De esa debería ser una preocupación. Más bien ya fueron impunes 14 años y estamos hablando de una cantidad de más de 800 personas juzgadoras, de los 1.633 magistrados de circuito y jueces de distrito de los 32 circuitos judiciales que conforman el Poder Judicial de la Federación, además de los 11 ministros y además de diversos funcionarios, altos funcionarios del propio Poder Judicial. Entonces, yo no estaría tan preocupada por esa razón. Me parece más bien que deberíamos por fin encauzarlos al cumplimiento constitucional, por un lado. Segundo, pues no está en duda los derechos de los trabajadores. En realidad, esos derechos adquiridos de los que habla la teoría jurídica, porque finalmente no está en nuestra Constitución, y bastaría con que pongamos el límite en la Constitución, como se está proponiendo, como ya se había hecho, para que las personas juzgadoras cumplamos con ese límite constitucional, porque no hay posibilidad de no exigir o de exigirle retroactividad a la Constitución, es decir, reconocer derechos adquiridos que la Constitución no reconoce. Esa es una interpretación permanente, por eso es que es absolutamente abusivo que se siguiera con una idea de que había esos derechos adquiridos para las personas juzgadoras. Entonces, regresando, ¿a quiénes realmente garantiza? Porque además ya está en el propio texto que se propone, transitorio 10º, se garantiza que se respetarán absolutamente, es más, dice, si mal no recuerdo, de manera integral o total o completa, dice una de estas dos palabras, se respetarán los derechos de las y los trabajadores de base del Poder Judicial. A mí me parece que eso es muy importante. No los salarios que están violando actualmente la Constitución, las prestaciones que son totalmente excedidas, sino las condiciones generales de trabajo, finalmente, que ya tienen las personas que tienen un régimen de base, como dice nuestra Constitución. Es a esas personas a las que estamos obligadas a respetar sus derechos laborales, y ya lo dice la propia iniciativa. Entonces creo que yo daría por resuelto ese punto. Lo demás es un abuso que no deberíamos validar. Y en tercer lugar, pues si se cambia, hay esa idea, ¿no? No sé, a mí lo que me parece es que más bien suena a la esperanza de que dentro de 3 años habrá una nueva mayoría que podría echar abajo
esta reforma, o dentro de 6 o dentro de 9. Yo francamente creería que es peligrosísimo estar dejando sujetas a unas mayorías futuras el cumplimiento de una reforma tan fundamental como es esta. Por eso es que creo que en ese aspecto de la validez de la norma, la posibilidad de que incluso le genere gobernabilidad al propio sistema, pensando en las instituciones del Estado, gobernabilidad al propio Poder Judicial, creo que tendrían que estar sucediendo esos cambios en un tiempo muy breve. Si eso le llamamos escalonamiento, bueno, llamémosle así, pero ese escalonamiento no podría pasar del próximo año y medio, porque finalmente pues tampoco tiene sentido. Pues se decía eso y estuvo corriendo un rumor de que había la propuesta de que nos quedáramos 3 ministras y salieran los demás, y eso era parte del escalonamiento. Bueno, para empezar, doy por descontada cualquier idea deseable de escalonamiento de ministros. Pues ahí salimos todos porque somos 11 y se elige 9, que es una nueva composición. No veo yo un escalonamiento. Si habláramos de escalonamiento de magistrados y jueces, tampoco le veo sentido, porque estaría pensándose, que eso es parte de la propuesta que se hizo de escalonamiento, estaría pensándose en que salgan magistrados y jueces que tienen actualmente un cargo vitalicio. No, bueno. O sea, se nos está proponiendo que a su fallecimiento, bueno, a su jubilación, al cumplimiento, son 3 condiciones: a su jubilación, al cumplimiento de los 75 años de edad límite, o cuando fallezcan, estaríamos cambiando un magistrado, un juez, y a ver cuándo sucede eso. Ahora, se dice que, según cálculos que se hacen, podría estar sucediendo cada 3 años 300 personas. Y que por ahí de cerca del 2040... La vamos a tener que interrumpir, tenemos que hacer un corte. Sí. Es un tema muy importante y necesitamos toda la atención, porque es verdad, esperar a que se cumplan los plazos establecidos por ley es esperar eternamente, prácticamente. Pues es una trampa, Exactamente. pareciera. Vamos a hacer un corte, ahora mismo regresamos, no se vayan.